¿Una vez has sentido que tus oraciones no llegan a donde deberían? ¿Te has preguntado si existe una manera más profunda y efectiva de comunicarte con Dios? Imagina poder conectarte con el Creador del universo de una forma tan auténtica que transforme tu vida inmediatamente. Jesús nos dejó enseñanzas poderosas sobre cómo orar correctamente para lograr esa conexión profunda con Dios. En este recorrido descubrirás el poder de la oración tal como Jesús nos la enseñó. Exploraremos juntos 15 principios que no solo cambiarán la forma en que oras, sino que también impactarán tu corazón y tu relación con Dios. Si anhelas una vida espiritual más rica y significativa, estás en el lugar indicado. Antes de comenzar este viaje transformador, te invito a escribir en los comentarios: estoy listo para orar como Jesús y conectar con Dios hoy. Al hacerlo, estarás dando el primer paso hacia una experiencia espiritual que puede cambiar tu vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. La oración según Jesús, el modelo del Padre Nuestro. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente orar? No me refiero a repetir palabras memorizadas, sino a tener una conversación auténtica con Dios. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dejó un modelo perfecto, el Padre Nuestro. No es solo una fórmula, es un mapa para acercarnos a Dios con sinceridad, fe y humildad. Y fíjate, cada línea de esta oración tiene un propósito profundo, diseñado para transformar no solo nuestras palabras, sino también nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí Jesús nos enseña a comenzar nuestras oraciones reconociendo quién es Dios, un Padre cercano, lleno de amor y compasión, pero también el Rey soberano del universo. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos exaltando su santidad, declarando que Él es digno de toda alabanza. Esto no es solo un formalismo, es una invitación a centrar nuestra mente en su grandeza antes de hablar de nuestras necesidades. ¿Cuántas veces vamos a la oración enfocados solo en nuestros problemas? Jesús nos llama a mirar primero al cielo y recordar a quién estamos hablando. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas palabras nos desafían a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Difícil, ¿verdad? Todos tenemos sueños, planes, expectativas. Pero Jesús nos recuerda que el verdadero propósito de la oración no es alinear a Dios con nuestra voluntad, sino alinear nuestro corazón con la suya. Pedir que venga su reino es anhelar que sus principios, justicia, paz, amor, sean una realidad en nuestra vida y en el mundo. Es rendirnos, sabiendo que sus planes son siempre mejores, incluso cuando el aire pesado del valle cargaba un silencio sepulcral. En la visión divina, huesos resecos y blanqueados por el sol cubrían el suelo hasta donde la vista podía alcanzar. De repente, la atmósfera vibró con un ruido sorprendente. Los huesos comenzaron a moverse, unidos por una fuerza sobrenatural. Tendones y músculos surgieron de la nada. La piel cubrió cuerpos enteros, y un ejército completo se erigió ante los ojos atónitos del profeta. Esto no es ficción, es una de las visiones más extraordinarias registradas en la Biblia, y habla directamente a tu vida hoy. El año era 597 a.C., y Jerusalén yacía en ruinas. El poderoso imperio babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, había conquistado la ciudad santa, llevando a miles de judíos cautivos a una tierra extranjera. Entre estos exiliados estaba un joven sacerdote llamado Ezequiel, hijo de Buzi, arrancado de todo lo que conocía y amaba. Las aguas del río Quebar, en Babilonia, reflejaban el rostro pensativo de Ezequiel, mientras contemplaba el destino de su pueblo. Como sacerdote, había sido preparado desde joven para servir en el majestuoso templo de Jerusalén. Ahora, ese llamado sagrado parecía tan distante como la propia tierra prometida. El libro de Segundo de Reyes nos revela la magnitud de esta tragedia nacional, cuando el templo fue profanado y el pueblo escogido de Dios fue llevado en cadenas a una tierra pagana. Segundo de Reyes 24, 10 a 16. Era un momento de profunda crisis de identidad para Israel. Las promesas divinas, que por generaciones habían sostenido la fe del pueblo, ahora parecían distantes como estrellas inalcanzables. ¿Cómo podrían ser el pueblo escogido si estaban cautivos en una tierra extranjera? ¿Cómo mantendrían su adoración sin el templo? ¿Cómo preservarían su fe
cuando todo indicaba que habían sido abandonados por Dios. Fue en este escenario de aparente derrota que Dios eligió revelarse de manera extraordinaria. En el 5º año del exilio del rey Joaquín, cuando Ezequiel cumplía 30 años, la edad en que tradicionalmente iniciaría su ministerio sacerdotal, ocurrió una experiencia transformadora. Los cielos se abrieron y tuve visiones de Dios, registró Ezequiel 1:1. En una manifestación gloriosa que desafiaba cualquier descripción humana, Dios se reveló a Ezequiel a través de una visión majestuosa. 4 seres vivientes con múltiples caras, ruedas dentro de ruedas llenas de ojos, un firmamento de cristal resplandeciente y, sobre todo, un trono de zafiro donde se asentaba una figura con apariencia de hombre, brillando como metal incandescente en medio del fuego. Ezequiel 1:4-28. Esta visión no era solo un espectáculo celestial, era un mensaje profundo para un pueblo desarraigado. Incluso en el exilio, incluso en Babilonia, el trono de Dios permanecía soberano. Su presencia no estaba limitada al templo en Jerusalén. Estés enfrentando, el Espíritu Santo está contigo. Él no solo está presente, sino que está activamente intercediendo por ti. Tus suspiros, tus lágrimas, tus silencios, todo eso tiene significado ante Dios, porque el Espíritu lo traduce en oración poderosa. Así que confía en Él, deja que te guíe, que tome tus cargas y las presente al Padre. Dios entiende, escucha y responde, no porque tus palabras sean perfectas, sino porque su Espíritu lo es. Número 7. La oración que transforma nuestro corazón. ¿Te has dado cuenta de que a veces cuando oras, las circunstancias no cambian, pero tú sí? Hay algo increíblemente poderoso en la oración que no solo mueve la mano de Dios, sino que también transforma nuestro interior. Es como si, al hablar con Él, Dios estuviera moldeando nuestro corazón, renovando nuestra mente y alineándonos más con su voluntad. Y eso, amigo mío, es un cambio que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Mira lo que dice David en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no estaba pidiendo riquezas, poder ni soluciones rápidas. Estaba clamando por una transformación interna, porque sabía que su mayor necesidad no era externa, sino dentro de su corazón. Y esto nos lleva a algo crucial. Todos necesitamos ser transformados. ¿Por qué? Porque el pecado y nuestras debilidades humanas afectan nuestro corazón, lo endurecen, lo ensucian. Romanos 7:18 lo pone en perspectiva. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Este reconocimiento no es para hacernos sentir mal, sino para recordarnos cuánto necesitamos a Dios para ser renovados. Cuando comenzamos a darnos cuenta de esta necesidad, algo dentro de nosotros despierta. Es ese deseo de ser mejores, de ser más como Dios, de reflejar su carácter en nuestras vidas. Segunda de Corintios 3:18 nos dice que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo sucede esto? A través de la oración. La oración no es solo pedir cosas, es un espacio donde abrimos nuestro corazón, confesamos nuestras luchas y permitimos que Dios trabaje en lo profundo de nosotros. Confesar y arrepentirnos es el primer paso. Cuando somos sinceros con Dios y le decimos, Señor, estas son mis fallas, estos son mis errores, Él nos escucha. Primera de Juan 1:9 lo dice claramente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese perdón no solo limpia nuestro pasado, también abre la puerta para que Dios donde cada capa del cuerpo humano se formaba en perfecta secuencia, tendones, músculos, piel, todo desarrollándose en armonía sobrenatural. Pero faltaba algo. A pesar de ser anatómicamente perfectos, los cuerpos yacían inertes en el suelo del valle. Tenían forma, pero no tenían vida, estructura, pero no respiración. Era una poderosa metáfora de lo que frecuentemente sucede en nuestra jornada espiritual. Podemos tener toda la apariencia exterior de vida, toda la estructura correcta, pero sin el espíritu, continuamos muertos. Fue entonces cuando llegó la segunda orden divina. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios. Ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 37:9. La palabra hebrea para espíritu aquí es ruaj,
la misma palabra usada para viento y aliento. Era una reminiscencia del Génesis, cuando Dios sopló el aliento de vida en las fosas nasales de Adán. Ezequiel obedeció, y el resultado fue espectacular. El Espíritu vino, penetró en esos cuerpos, y de repente, donde antes solo había silencio, surgió el sonido de la respiración, miles de pechos expandiéndose con el primer soplo de vida. Y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 10. La visión trascendía cualquier experiencia anterior de Ezequiel. Allí estaba él, de pie en medio de un ejército resucitado, donde momentos antes solo había huesos secos. Era una demostración incomparable del poder de Dios, no solo para sanar o restaurar, sino para crear vida de la nada, para transformar muerte en vida. Dios entonces explicó el significado de la visión. Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen, nuestros huesos se han secado, y pereció nuestra esperanza. Estamos completamente exterminados. Ezequiel 37, 11. La visión no era solo un espectáculo sobrenatural, era un mensaje dirigido específicamente al estado de desesperación del pueblo. El Valle de los Huesos Secos era un espejo del estado espiritual de Israel. Dispersos, desconectados, sin vida, así estaba el pueblo escogido de Dios. Pero así como aquellos huesos fueron reunidos, revestidos de carne y llenados con el soplo divino, Dios prometía hacer lo mismo con su pueblo. He aquí que abriré vuestras sepulturas, y os haré salir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 12. Esta promesa iba más allá de una simple restauración física a la tierra prometida. Era una promesa de renovación espiritual completa. Pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces No lo entendemos del todo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí encontramos algo tan humano y necesario, nuestra dependencia diaria de Dios. Jesús no nos dijo que pidamos el pan para toda la semana o el mes, sino para hoy. ¿Por qué? Porque quiere que aprendamos a confiar en Él un día a la vez. Este versículo también nos enseña gratitud. Cada vez que recibimos provisión, grande o pequeña, estamos viendo la mano de Dios en acción. ¿Te has detenido a agradecerle incluso por lo que parece pequeño? Jesús nos invita a hacerlo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ahora llegamos al corazón de las relaciones. No podemos acercarnos a Dios sin reconocer nuestras fallas y pedir perdón. Pero Jesús va más allá, nos desafía a extender ese perdón a los demás. ¿Cuántas veces guardamos rencor, esperando que alguien se disculpe primero? Él nos llama a liberar ese peso, no porque el otro lo merezca, sino porque nosotros hemos sido perdonados. Cuando perdonamos, nuestro corazón encuentra paz y libertad. Es difícil, lo sé, pero también es profundamente sanador. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí reconocemos nuestra fragilidad humana. Jesús nos enseña a pedir fuerza para resistir las pruebas y protección contra las fuerzas del mal. Esto es más que una petición, es una declaración de dependencia. No podemos enfrentarnos a las tentaciones solos, pero con Dios como nuestro refugio, encontramos la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Es un recordatorio de que en medio de nuestras luchas no estamos solos. Dios camina con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Ahora, hay algo que Jesús también enfatiza. No se trata solo de repetir palabras bonitas. Él nos advierte en Mateo 6:7 sobre las repeticiones vanas. La oración debe ser genuina, un diálogo sincero con el Padre. Tal vez estás pensando, ¿cómo puedo orar así? A veces no sé ni qué decir. No te preocupes. Lo importante no es la perfección de tus palabras, sino la honestidad de tu corazón. Habla con Dios como lo harías con tu mejor amigo. Dile lo que sientes, lo que te preocupa, lo que anhelas. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestro corazón. A medida que practicamos este modelo que Jesús nos dejó, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Nos volvemos más humildes, más agradecidos, más alineados con la voluntad de Dios. Y eso, querido amigo, transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera. Hoy te desafío. Cuando ores, usa este modelo como guía. No lo hagas mecánicamente, hazlo con intención, con fe. Dale a Dios el primer lugar en tus palabras y en tu corazón, y verás cómo Él transforma tu vida de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Número 2.
Orar con fe, la clave para una oración poderosa. ¿Crees realmente que Dios escucha y responde tus oraciones? Él era y continuaba siendo el Señor de toda la tierra. El llamado de Ezequiel vino acompañado de una responsabilidad abrumadora. Hijo del hombre, Dios lo llamó, un título que resonaría a lo largo de todo su ministerio. Te envío a los hijos de Israel, a las naciones rebeldes que se rebelaron contra mí. Ezequiel 2, 3. El pueblo al que debía ministrar tenía rostro obstinado y corazón encaparrado, pero eso no debía intimidarlo. Como un centinela espiritual puesto sobre los muros de Israel, su misión era clara y solemne. Cuando diga al impío, ciertamente morirás, y tú no lo adviertas, su sangre la exigiré de tu mano. Ezequiel 3, 18. Cada alma, cada vida, pesaba sobre sus hombros con una urgencia divina. Los primeros años de su ministerio estuvieron marcados por acciones proféticas que hoy nos parecen extraordinarias. Por orden divina, construyó una maqueta de Jerusalén y la sitió, demostrando el asedio que vendría. Se acostó de lado por 390 días para representar los años de iniquidad de Israel, y 40 días más por el pecado de Judá. Ezequiel 4, 4 a 6. Se afeitó la cabeza y la barba, dividiendo el cabello en 3 partes, un símbolo vívido del destino que aguardaba a Jerusalén. Cada acto era una profecía viva, un sermón silencioso para un pueblo que se había vuelto sordo a la voz de Dios. A través de estas demostraciones dramáticas, Ezequiel comunicaba verdades difíciles de una manera que no podía ser ignorada. Su propio cuerpo y vida se convirtieron en un canal del mensaje divino. La vida personal de Ezequiel también se convirtió en un símbolo profético cuando Dios lo advirtió sobre la muerte inminente de su esposa. Hijo del hombre, he aquí que quitaré de ti el deseo de tus ojos con un golpe, pero no lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Ezequiel 24, 16. En un solo día, perdió a su amada compañera y se le prohibió hacer luto público, una demostración vívida del choque y el dolor que Israel experimentaría con la caída de Jerusalén. El ministerio de Ezequiel coincidió con uno de los períodos más oscuros de la historia de Israel. La destrucción del templo en 586 a.C., profetizada por él, marcó el fin de una era. El lugar que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo yacía en ruinas, y con él, las últimas esperanzas de los exiliados parecían haberse desvanecido. Fue en este contexto de profunda desolación nacional y espiritual que Dios comenzó a revelar a través de Ezequiel no solo mensajes de juicio, sino también promesas de esperanza y restauración. Pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo, prometió el Señor a través de él, y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón. Renueve nuestro presente. La oración también renueva nuestra mente. Romanos 12:2 nos anima a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que, a medida que oramos, Dios cambia nuestra forma de pensar. Nos ayuda a ver las cosas desde su perspectiva, a dejar atrás patrones de pensamiento dañinos y a adoptar su verdad como nuestra guía. Y cuando permitimos que la oración transforme nuestro corazón y nuestra mente, los frutos se ven en nuestra vida. Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estos frutos no vienen de un esfuerzo humano, son el resultado de un corazón moldeado por Dios. Además, a medida que somos transformados, nuestra relación con Dios se profundiza. Nos volvemos más sensibles a su voz, más conscientes de su presencia y más alineados con su propósito. Hoy quiero animarte a que hagas una pausa y examines tu corazón. Pregúntate, ¿hay áreas en las que necesito cambiar? ¿Hay actitudes o pensamientos que debo entregar a Dios? Y cuando ores, hazlo con la misma humildad y sinceridad que David en el Salmo 51. Pídele a Dios que cree en ti un corazón limpio, que renueve tu espíritu. Recuerda, la transformación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso continuo, un camino en el que Dios camina contigo, paso a paso. Pero aquí está la buena noticia, Él es fiel. Si permites que trabaje en ti, verás cómo poco a poco te conviertes en la persona que Él siempre quiso que fueras. Un corazón renovado no solo cambia tu vida, también impacta a quienes te rodean.
Así que sigue orando, sigue confiando y deja que Dios haga su obra perfecta en ti. Número 8. Agradecer a Dios antes de recibir la respuesta. ¿Eres capaz de agradecer a Dios antes de ver cumplida tu petición? Esa es una pregunta que nos desafía profundamente. A veces es fácil dar gracias cuando las cosas van bien, cuando las respuestas llegan y los problemas se resuelven. Pero, ¿qué pasa cuando aún no vemos el milagro? Aquí está la clave. La gratitud anticipada no solo refleja nuestra fe, sino que también abre nuestro corazón para experimentar la paz de Dios. En Filipenses 4:6, Pablo nos deja un mandato que parece sencillo, pero es profundamente transformador. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate en esto, no dice que agradezcamos. Sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Ezequiel 37:14. La visión del valle estableció un paradigma poderoso que resonaría a través de los siglos. Revelaba un patrón divino de restauración que se aplicaba no solo a Israel, sino a toda situación aparentemente sin esperanza. Primero viene la palabra profética, luego la reestructuración y finalmente el soplo del Espíritu trayendo vida. El impacto inmediato en los exiliados debió haber sido profundo. Aquí estaba una respuesta directa a su lamento de desesperanza. No importaba cuán secos estuvieran sus huesos, cuán muertas parecieran sus esperanzas. El Dios que podía resucitar un ejército de huesos secos, ciertamente podía restaurar a su pueblo a la vida. La visión también presentaba una verdad fundamental sobre el papel de la palabra profética. Cuando Ezequiel hablaba a los huesos, no solo describía lo que sucedería, sus palabras eran instrumentos activos en el proceso de restauración. La palabra de Dios es viva y eficaz, como más tarde se escribiría en Hebreos 4:12, capaz de penetrar hasta la división del alma y del espíritu. Para Ezequiel personalmente, esta experiencia fue una confirmación poderosa de su ministerio. Cada palabra que había proclamado, cada acción simbólica que había realizado, cada prueba que había enfrentado, todo eso formaba parte del plan mayor de Dios para traer vida a su pueblo. El proceso de restauración que Ezequiel presenció en el valle no fue instantáneo, fue una transformación gradual, meticulosa y ordenada. Cada etapa revelaba una faceta diferente del método divino para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desespero. La primera etapa fue la más sorprendente, el ruido. Hubo un ruido, y he aquí que se hizo un tumulto, y los huesos se acercaron, hueso de su hueso. Ezequiel 37:7. Este estruendo no era solo un efecto sonoro dramático, era el sonido del orden emergiendo del caos, de la estructura surgiendo del desorden. Como en el principio de la creación, cuando la palabra de Dios trajo orden al caos primordial, ahora su palabra comenzaba a reorganizar lo que estaba disperso y sin vida. El proceso de unión de los huesos era preciso y específico. No era una reunión aleatoria. Cada hueso encontraba exactamente su contraparte correcta. Las vértebras se alineaban en secuencia perfecta. Las articulaciones encajaban con precisión divina. Era una demostración no solo del poder de Dios, sino de su atención a los detalles, su capacidad para restaurar no solo aproximadamente, sino perfectamente. Para los exiliados, Esta es una pregunta que nos confronta profundamente. A veces, cuando oramos, nos encontramos con un peso de dudas que nos susurra. ¿De verdad esto hará alguna diferencia? Pero aquí está la verdad. Jesús nos enseñó que la oración con fe tiene un poder transformador. No es solo pedir por pedir, es creer antes de recibir, confiar antes de ver. Y esa es la clave. Jesús lo dijo claramente en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí no hay espacio para titubeos. La fe no es un accesorio opcional en la oración, es su fundamento. Es como encender un fuego, sin chispa no hay llama. De la misma manera, sin fe, nuestras palabras son solo eso, palabras. Pero con fe se convierten en un puente directo al corazón de Dios. La fe genuina es confiar en el carácter y las promesas de Dios. Hebreos 11 lo define de forma magistral. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que nuestra fe no se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en quién es Dios y lo que Él ha prometido.
Es elegir creer que incluso cuando todo parece oscuro, Dios sigue trabajando en nuestro favor. Y aquí viene lo desafiante: debemos orar con expectativa, sin permitir que la duda tome el control. Santiago 1:6 lo deja claro: el que duda es como una ola del mar inconstante que no debe esperar recibir nada del Señor. Mira los ejemplos de fe en la Biblia. Son historias reales, de personas comunes, pero con una fe extraordinaria. Piensa en el centurión que vino a Jesús pidiendo sanidad para su siervo en Mateo 8:5. Este hombre entendió algo que muchos en su tiempo no comprendían: el poder de la palabra de Jesús. No necesitaba que Jesús fuera a su casa, solo necesitaba que hablara. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Esa fe dejó a Jesús asombrado. ¿Te imaginas asombrar a Jesús con tu fe? Y luego está la mujer con flujo de sangre en Marcos 5:25. Su fe no era teórica, fue práctica. Creyó que, si tan solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Y lo hizo, y Jesús, en medio de una multitud, sintió el toque de su fe. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo. No fueron sus palabras, ni su posición social, ni sus méritos. Fue su fe activa y valiente la que la llevó a recibir el milagro. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Primero, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Leer, meditar y reflexionar en las Escrituras alimenta nuestra fe como nada más. De carne. Ezequiel 36:26. Pero nada prepararía al profeta para la experiencia extraordinaria que estaba a punto de vivir. Una visión que no solo transformaría su comprensión del poder restaurador de Dios, sino que resonaría a través de los siglos como un testimonio vivo de la capacidad divina de traer vida donde solo existe muerte. El mensaje de Ezequiel era único entre los profetas. Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén sobre la destrucción venidera, Ezequiel hablaba a los exiliados sobre la necesidad de una transformación interior profunda. Abandonad todas vuestras transgresiones y haced para vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 18:31. Su mensaje enfatizaba la responsabilidad individual ante Dios, un concepto revolucionario para un pueblo acostumbrado a pensar solo en términos de destino nacional. Entre los exiliados a orillas del río Quebar, Ezequiel estableció una especie de escuela profética. Los ancianos de Israel frecuentemente se reunían en su casa. Ezequiel 8:1, 14, 1, 20, 1, buscando orientación e interpretación de las visiones divinas. Su hogar se convirtió en un centro de renovación espiritual, un faro de esperanza en tierra extranjera. Las visiones que Dios concedía a Ezequiel eran extraordinariamente vívidas y complejas. Vio la gloria del Señor dejando el templo gradualmente. Ezequiel 10:18-19. Un símbolo poderoso del juicio divino sobre la infidelidad de Israel. Pero también recibió visiones de restauración. Un nuevo templo, un nuevo sacerdocio, una nueva división de la tierra prometida. Ezequiel 40-48. Su mensaje oscilaba entre advertencias severas y promesas gloriosas. Haré de ti una desolación y un oprobio entre las naciones que están a tu alrededor. Ezequiel 5:14, advertía él. Pero también proclamaba: os tomaré entre las naciones, y os congregaré de todos los países, y os traeré a vuestra tierra. Ezequiel 36:24. El ministerio de Ezequiel preparaba el terreno para una de las visiones más extraordinarias jamás registradas en las Escrituras. Una experiencia que demostraría de manera dramática e inolvidable el poder de Dios para restaurar no solo individuos o naciones, sino para traer vida desde el mismo valle de la muerte. Las circunstancias del exilio habían creado una atmósfera de profundo desaliento espiritual. El pueblo expresaba su desesperación a través de un proverbio amargo. Los padres comieron uvas verdes y los dientes de los hijos se embotaron. Ezequiel 18:2. Era una forma de decir que estaban sufriendo por los pecados de las generaciones anteriores, un intento de esquivar la responsabilidad personal ante Dios. Ezequiel confrontaba esta mentalidad con un mensaje radical de responsabilidad individual. El alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:4, declaraba él, enfatizando que cada persona respondería solo después de recibir lo que pedimos.
Nos llama a incluir la acción de gracias en nuestras oraciones desde el principio mientras todavía estamos esperando. Esto no es un simple gesto de cortesía hacia Dios, es una declaración de fe. Es decirle, Señor, confío en que ya estás obrando, incluso si aún no lo veo. Agradecer antes de recibir es un acto de confianza, es creer en la fidelidad de Dios, en su promesa de que Él tiene el control y de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hebreos 11 lo explica perfectamente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando agradecemos de antemano, estamos diciendo que confiamos más en la palabra de Dios